Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Martín y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine, y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta @estudiocinepodcast. Javier Velasco, bienvenido, muy buenas noches ya. Bienvenido a Estudio Cine. Vamos a hablar contigo sobre, pues, tus inicios, los proyectos que has realizado, qué estás haciendo ahorita, dónde andas ahorita y sobre todo como los procesos y las decisiones que has tomado para hacer los proyectos. Entonces, la verdad, Javier, lo que me gustaría mucho, bueno, además de agradecerte por estar con nosotros aquí en el podcast, me gustaría que me contaras cómo alguien de Jalapa, hace alrededor de unos 20 años, empezó y tomó la decisión de entrar al mundo del cine. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Es un placer platicar contigo y pues bueno, a quien le pueda interesar las vivencias personales y los caminos que siempre son diferentes de cada uno, ¿no? Dentro del cine. Y sí, de hecho, curiosamente, hace 20 años exactamente, en el 2002, hice mi primer cortometraje formal, ¿no? Ok. Antes de eso, yo empecé a hacer videitos con mis amigos, pero yo de hecho estudié física, entonces no tenía como pensado dedicarme al cine. Claro. Fue que estudié yo en la UAP y mis amigos estudiaban comunicación, y entonces cuando les empezaron a dejar pues trabajos de la escuela, me pidieron ayuda, ¿no? Entre sus motivaciones de estudiar comunicación, pues era hacer cine, ¿no? Ellos sí tenían como estas ganas El de objetivo, de ¿no? hacer cine, el objetivo. Y bueno, empecé a ayudarles, primero como dizque actuando, ¿no? Luego, pues me gustó la cámara, entonces quería fotografiar, pero obviamente nunca me llamaban de fotógrafo, entonces dije, pues voy a hacer yo entonces mis videos, ¿no? Y cuando hice mis primeros videitos, súper caseros con una Handycam 8, no, ¿cómo se llama? No, El Super High 8, 8, ¿no? High 8, Ajá. exactamente. High 8, y ahí fue donde me di cuenta que, pues, más bien me gustaba dirigir también, ¿no? Y, Oh. y bueno, eso fue por ahí como del 99 o 2000, algo así, que empezamos a hacer como videitos súper caseros, ¿no? Ujú. Y bueno, yo me di cuenta de que, pues, me apasionaba el cine, pero, pues, ya iba más de la mitad de la carrera de física. Ok. Entonces, eh, dije, bueno, tomé la decisión de hacer una pausa, darme de baja un año, me fui a tomar unos talleres al CCC Ok. y, pues, mis papás me apoyaron, me dijeron: "Órale, va, pero si no vas a estudiar cine, al menos la consigna es que termines la carrera, ¿no? Y te Claro, titules". Lo claro. bueno, va. Entonces, pues ya me fui, tomé unos talleres, estuve en unos cortos de la generación de los mijitos en aquel entonces, de asistente de producción, Ok. y apliqué, pero pues no pasé, ¿no? Y entonces tuve que regresar y terminar la carrera de física, que fue muy duro porque Ok. ya era el último año y Ya no ya estabas ya motivado ni ya te ya no. interesaba. Exactamente, muy, muy, muy duro. Y en el CCC Pero solamente lo intentaste una vez. intenté una vez, sí, porque era este año que me di de baja temporal. Ok. Entonces, realmente, pues ya, era como, la consigna era, pues, terminar la carrera si no entraba. Y en cuanto terminé, pues bueno, yo dije: "Okey, pues ahora sí, ¿no? Estudiar cine", pero me regresé a Jalapa y ahí fue donde, con estos mismos amigos, organizamos hacer
un par de cortos, me encontré una cámara de Super 8 de mi papá que tenía por ahí. En aquel entonces ya no pues no se vendía ni se revelaba en México. Y a través de un primo que es gringo, conseguí el material, pero muy loco porque tenía yo, digamos, el equipo viejo de mi papá, Ajá. que era una camarita de Super 8 automática, y teníamos el proyector. Entonces, para poder ver lo que filmábamos, pues teníamos que hacer filmar Claro, con el reversal, ¿no? claro. Entonces, eh, así filmamos los cortos, lo cual, pues bueno, resultó, o sea, se ven súper granulosos. Pues yo fotografié, entonces algunas partes estaban subexpuestas, pero esa fue como ya un cortito, digamos, de graduación, Ujú. ¿no? En el que, pues, trabajé con actores profesionales, trabajé con Verónica Segura, que en aquel entonces tuvo una participación en el episodio 1 de Star Wars. Órale. Era una de los decoys de la princesa Amidala. Guau. Cuando empieza la película, la matan al principio. O era la segunda, creo que el ataque de los clones, creo. Okey, okey. Em, que la conocí bien ñoño yo en En una una convención. convención. A huevo. Y pues así, o sea, me le acerqué, le dije: "Oye, me encantaría trabajar contigo, mira, tengo este corto, bla, 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 te puedo mandar el guión", no sé qué, y pues ella, le interesó, lo leyó, le gustó, y después en Jalapa, pues hay una fuerte tradición teatral, ¿no? Está ahí la Ujú, de Universidad hecho. Veracruzana y, pues, la Facultad de Teatro. Entonces, de ahí tenía yo conocidos, conocí a Martín Zapata, un profesor y director de teatro, y conocí a Manuel Domínguez, un actor también y director, con el que sigo trabajando hasta la fecha, Órale. colaborando. Estamos hablando que Y tenías como 21 años más o menos, ¿no? tenía yo, ajá, 21 años, Okey, exacto. va, va. Y pues ya así como entendíamos lo que era la producción, fue que nos aventamos a hacer estos cortitos en Super 8. Em, en aquel entonces ya estaba el Final Cut 7, creo. Okey. Entonces editamos en Final Cut 7, el sonido un desastre, pero bueno, intentamos ahí grabarlo con un micrófono externo y bueno, eso fue, digamos, como mi primer corto. Y luego intenté entrar a otra escuela de cine en Vancouver y luego pues, no Ah, sí es tenía cierto. lana. Ujú. Y fue así de, no, pues, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a meter a chambear. Y empecé a trabajar en una productora ahí en Jalapa con otros compas. Y ahí fue que empecé yo más bien a meterme al audiovisual y nunca dejé Ujú. de hacer mis proyectos, ¿no? Y Okey, oye, y un paréntesis de esto, de los regresándome tantitito, de los talleres que tomaste en el CCC, ¿de qué eran? ¿De ujú. guión, de producción? No, fíjate, hasta eso era de apreciación cinematográfica. Órale, okey, okey. Lo coordinaba Leonardo García Sau Súper. y duró, creo que fueron 2 meses, algo así. Okey. Entonces, pues era historia del cine, ¿no? Y corrientes cinematográficas y Claro. todo eso. Y luego tomé uno de animación con René Castillo, Guau, qué que chido. habían hecho en aquel entonces, acaban de sacar con Luis Telles el Hasta los Hasta los huesos, sí, huesos. famosísimo Ajá, corto. famosísimo, muy bueno. Y el Con ellos de tomé un tallercito, muy, guau. muy chido. La verdad es que no tengo ninguna capacidad para esculpir, ni dibujar, ni nada, Ajá, pero pues me gustaba mucho la animación en ese entonces y dije, bueno, voy a probar, ¿no? claro. Ya no hice nada. Okey. Es muy, es muy, sí, requiere mucha dedicación y, pues sí, un talento muy distinto. Sí, ¿y cómo hace? Estamos hablando de hace casi 20 años, cómo ahora, 20 años después, la animación en México está tomando mucha fuerza, ¿no? Con todas estas Exacto, productoras que hay ahorita con la película de Guillermo del Toro y todo esto, claro. con Guadalajara. Sí, Guadalajara, una tradición en animación durísima, ¿no? O Exacto, sea, exacto. puedes sacarte 10 nombres así fácilmente Claro. de animadores y que llevan muchos años, ¿no? O sea, sí me acuerdo yo, pues hasta Los Huesos, digamos que fue de los cortos
más sonados o Por más supuesto, que más éxito tuvo, pero ya traían trabajo atrás, ¿no? claro. Y también ya empezaban otros animadores en aquel entonces. Va, súper. Y entonces en Jalapa, en la productora, eh, pues empezaron a hacer proyectos, obviamente algunos de chamba y algunos más como personales. Y a partir de ahí, como ¿dónde sientes que fue el salto que dijiste, bueno, esto está dejando de ser amateur, esto ya Ujú. va en serio y yo puedo vivir de esto? Bueno, todavía era muy ingenuo, ¿no? Pero creo que, como pues sí, muchos cineastas lo han dicho, ¿no? O sea, cuando eres jovencillo y tienes como este entusiasmo, este ímpetu y esta, sí, este carácter naive, Claro. pues te avientas a hacer cosas que, pues sin pensar, prácticamente, ¿no? Ya conforme vas dándote de golpes en la pared, pues Ujú. te la vas pensando más veces, ¿no? En esa ocasión, habrá sido que como en el 2004, algo así, como 2 años después de hacer mi primer corto, seguía haciendo otros cortos un poquito, todos de bajo presupuesto, pero un poquito como explorando más, con más rigor, pues la narrativa, Claro. de escritura visual, etcétera. Eh, con estos dos amigos justo, Fernando y Alejandro, nos dijimos, pues hagamos una película, ¿no? Hacemos una peli entre los tres, con una misma premisa, y son 3 historias dirigidas por cada uno, y pues ya, ¿no? Venga. Entonces, Órale. la premisa era como medio ciencia ficción, un grupo de personas encerradas en un edificio que no tienen conciencia de su encierro y viven dominados por un ente como sobrenatural, ¿no? Y es un despertar de los personajes. Órale. Entonces, pues no teníamos ni idea en lo que nos estábamos metiendo y conseguimos a un productor, Oscar García, que en aquel entonces pues tenía los recursos de infraestructura de la Universidad de Jalapa Ujú. y pues con él, a través de él, con estudiantes de comunicación, pues nosotros entre lo que conseguíamos aquí por allá, nos aventamos a producir esta pues, película estudiantil y esa es la que yo Sí la vi, considero. ¿eh? Sí, sí me Ah, ¿sí la acuerdo, sí. llegaste a ver? O sea, no completa, pero me acuerdo haber visto Ajá. fragmentos, sobre todo cuando andabas acá haciendo las películas, que ya Ah, ya platicaremos sé, de eso. ya En platicaremos su de eso. momento, sí, claro, claro, claro. Ajá. Vi fragmentos y me llamó mucho la atención. De hecho, para ese momento era como, wow, o sea, alguien, pues yo también estaba recién estudiando comunicación, estaba terminando Ajá, comunicación apenas y ver que alguien, pues cercano a mi edad, con la misma dinámica de no ser de la Ciudad de México y todo esto, estaba haciendo una película, más bien había hecho ya una película y eso de alguna manera te catalogaba como J. Javier Velasco, el director de un largometraje que está haciendo exacto. películas con nosotros aquí en Puebla. Fue muy interesante, ¿eh? Sí, de hecho está por ahí en YouTube, lo pueden buscar, se llama El que habita las alturas. Claro. Obviamente está envejecida, pero brutalmente, pero sí, en aquella época, la verdad es que, pues, tuvimos pues, el tino, ¿no? De Ujú. adoptar como las nuevas tecnologías que estaban saliendo. La grabamos con esta Panasonic La DBX100, 24P, DBX100. claro, Ajá. mítica para los que estábamos empezando en aquella Sí, época. no, pues, es que tenía una textura única en aquel Sí, entonces, ¿no? Era como súper cinematográfica sí, y sí, sí. y luego tenía un adaptador, un lente adaptador que lo hacía 16:9, porque en aquel entonces todo era 4:3 todavía, apenas estaba entrando el HD, ¿no? El Red Rock Micro, algo así, ¿no? ¿O no? ¿O era otra cosa? Pues, este era un lente de Panasonic, Ah, ok, ok, y ya vale, vale. después salió la DBX200, Exacto, creo, sí, que sí. ya lo tenía Se le ponía a nativo poner el eso. 16:9, Ok, ajá. ok. Y y bueno, ahí como también tocando puertas súper inocentes, ¿no? De repente nos topamos con los de Simplemente, por ejemplo, Ah, qué bien. que ellos, pues, estaban también adoptando esta tecnología. Entonces, de repente, a ellos les rentamos bueno, de hecho, la cámara original con la que empezamos era de un amigo fotógrafo, Hugo Muñoz, Ujú. que él sí trabajaba en el DF, y nos la prestó y Órale. simplemente le rentamos ese lente. Después,
con ellos pues tuvimos pláticas sobre pues, el proceso de postproducción, ¿no? De Final Cut y todo Claro. esto. De hecho, también nos acercamos a New Art. Ujú, ujú. New Art nos hicieron un output a 35 milímetros, ¿Neta? una prueba así, y se Guau. veía increíble. Porque ya ves que el tema de esta cámara era el 24p, que era Sí, por 24 supuesto. cuadros Que progresivos, ya que no en era el aquel entonces interlazado. exactamente no era el estándar, o Ujú, sea, ujú. era algo nuevo. Entonces, digamos que tuvimos ahí como un roce con tecnologías de punta que pues estaban, yo no sé realmente qué tan difundidas estaban en otros países, pero bueno, en México era lo que estaba llegando así, causando sensación. Claro. Y sí, esto es 2003, 2004, una cosa así. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues nos aventamos 4 años produciendo y filmando esta peli, Okey. que al final, pues eso fue mi escuela porque aprendí a los madrazos Claro. y echando a perder se aprende y pues ahí echamos a perder mucho, pero, ¿Te acuerdas más pero o bueno, menos como cuánto habrán invertido? no, fíjate que, o sea, en términos de así de líquido, de Ujú, dinero mm, líquido, yo creo como unos 150,000 pesos de aquel entonces, ujú. pero realmente, o sea, pues porque nadie cobró, Sí, no, claro, claro, teníamos la infraestructura de la UX, entonces, luego locaciones, pues también todo prestado. O sea, claro. en realidad los gastos eran alimentación, Sí, eh, transporte, alguna cosilla. transporte, compras de, ya sabes, de arte, Ujú, vestuario. Obviamente los actores pues tampoco cobraron, nos hicieron el paro. claro. Sí, o sea, fue completamente todo pues sacado de por debajo de las piedras y con paros y con favores y así, ¿no? Que te digo, hoy en día me considero incapaz de hacer algo así. Hasta la fecha de repente me Claro, pregunto yo: "Puta, ¿cómo producíamos sin dinero?", ¿no? O sea, es algo que creo que ya difícilmente sucede. claro. Pero es que también, como Em, decías hace rato, ¿no? La valentía de la ingenuidad, de decir, pues va, güey, ¿qué podemos perder? Ahorita ya no las pensamos más porque exacto, sabemos todas las complicaciones y las cuestiones, pero ojalá pudiéramos recobrar esa ingenuidad para, pues, para echarnos adelante exacto, y sacar los proyectos, o también que justo las nuevas generaciones tengan esa búsqueda, o sea, la escuela que para ti fue hacer la película, pues creo que pues fue muy interesante y en ese momento a ti también te posicionó, por lo menos aquí cuando venías con nosotros, era como que, ay, güey, ellos hicieron una peli y así, estaba muy chido. claro. Sí, o sea, sí, sí, sí fue una experiencia, pues, muy enriquecedora y eso, ¿no? O sea, también a la fecha, pues, o sea, sigue tomando muchísimo, pues, muchísimas cosas. Es un reto muy, muy grande, ¿no? O sea, Claro, yo realmente, si me preguntan, o cada vez que me han preguntado, yo digo: "Puta, yo no lo recomiendo, la verdad". ya no. Pero, no, Sí, pero, pues, sí recomiendo. No sé, bueno, yo no soy nadie ujú, para decir no hagas nada, pero claro. pero vaya, o sea, se puede, creo que empezar con cortos, eso sí es una idea genial. Ujú, ujú. Y también, pues, aprovechar, las tecnologías, ¿no? Que ahora, pues, digo, con cualquier celular, no, bueno, Sí, casi cualquier celular puedes ca- puedes hacer cosas narrativas, pues, también ya se está diversificando la cuestión audiovisual, ¿no? No solamente, claro. pues, cine puede ser creativo audiovisual de muchas maneras, pero sí creo que es mucho más fácil tener acceso a las herramientas que te van a permitir pues, proyectar Claro. tus ideas, ¿no? Oye, y después de esa película que desarrollaron, que tardaron 4 años, o durante esa película fue cuando conociste y te sumaste al proyecto de las películas de Joel Núñez, o fue ya mucho tiempo después. Fue justo, bueno, Joel llegó a Jalapa, me parece que en el 2007 o en el 2006, finales de 2006, 2007, Ok. algo así. Y para ese entonces, pues nosotros ya habíamos terminado, entonces, bueno, estoy haciendo mal las cuentas.
Ya no me acuerdo bien, pero bueno, el chiste es que cuando llegó Joel, nosotros ya habíamos terminado de filmar, teníamos un corte y justo pues conectamos con él a través de Fabricio Prada, que de hecho él fue el que hizo la primera película con Joel, Ah, ok. Chiles Jalapeños. Y, y nosotros conectamos con él y Fernando Fink, que Ujú. fue, Ah, es claro. otro de los directores del que habita las alturas, él le propuso hacer una peli, pero mucho más barata todavía que Órale. chiles jalapeños y pues super guerrilla. O sea, Ujú, ujú. guerrilla, estoy hablando de un crew de 7 personas, ¿no? Órale. Eh, y esa yo la fotografía, se llamó Tras las sombras. Ajá, ajá. Entonces, pues bueno, fue que hicimos eso y después Joel estuvo produciendo pues muchas más películas ahí en Jalapa. Sí. Eh, y luego yo hice, eso sí me acuerdo que fue en el 2008. Sí, entonces a él lo conocimos en 2007, filmamos Tras las sombras. Después, en el 2008 fue que hice yo Unai Días Salvajes en Ujú, Jalapa. ujú. Y en ese inter, pues nosotros estábamos tratando de darle salida a que habita las alturas, ya estaba postproducida Claro. y, y todo, pero pues no hubo suerte para comercializarla. Ujú, ujú. Y bueno, la movimos en algunos festivales. Hay una historia ahí muy, muy triste de un Okey. festival que nos perdimos porque nadie revisó su correo ¿Cómo y crees? sí. Pues es que Ujú. no, pues el correo electrónico no era así como lo es ahora, ¿no? Sí, ahorita está en Era el celular y te enteras de inmediato. exacto, de inmediato. Me acuerdo que, bueno, en aquel entonces el festival se llamaba FICO, Okey. que fue uno de los festivales emblemáticos en la Ciudad de México. Ujú. Y, y resulta que pues nos seleccionaron, pero no nos enteramos porque nos avisaron como no sé, en diciembre o algo así. Yo me Ujú. fui de vacaciones, a nadie le interesó nada y de repente como 2 meses después se me ocurre revisar el correo ¿Era un Hotmail? y era un Yahoo, Ah, creo. Yahoo, no, está más cabrón todavía. Y entonces, y pues ya, o sea, nos perdimos porque nos Claro. habían avisado y después nos habían, ya sabes, buscado para la copia y no Sí, sé qué, y claro. pues y nunca nos enteramos. Y es de esas cosas que suceden en la vida que dices, puta, en una de esas y hubiera sido todo muy diferente si realmente hubiéramos presentado la pelea ahí, porque Claro. ya después ya, o sea, como que se nos pasó el tiempo, envejeció la Sí. película, o sea, se perdió el ímpetu que podríamos haber tenido y pues ya, Es que la cuestión ahí de los quedó. festivales es una ciencia complicadísima, ¿eh? O sea, Sí, y, muchísima talacha y muchísimo estar pensando y al pendiente y es un trabajo serio, la verdad. sí, y pues bueno, no sabíamos nada de festivales, o sea, Claro. nuestra idea era mandar festivales y pues a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero pues no teníamos como mayor idea. Em, entonces, pues bueno, esa es la historia de que ya al final no, Joel la iba a distribuir, pero Ujú. después no nos convenció el trato el deal que Claro. teníamos con él y pues ya decidimos dejarla por la paz y que viviera su vida en en el olvido de YouTube. Híjole. Y, y pues bueno, ahí fue que pues hice, Ujú. hice después estas películas y donde te Ujú, conocí ujú. en el 2009 me parece, ya en Sí, Puebla. yo creo que finales 2008, principios del 2009 andábamos Ándale. con esas pelis que también me dabas la oportunidad de ser tu segunda cámara, Ah, que sí. disfruté muchísimo. Eran mis primeros acercamientos a estar en un set y a estar en cámara, de hecho. Ya contigo Que ya. esa fue otra escuelota. O sea, Totalmente. Sí, ahorita lo veo a retrospectiva. En ese momento, pues quizá nos peleábamos mucho, nos enojábamos mucho, odiábamos mucho. No sí, había esa comunicación, quizá. También, bueno, Joel tiene su carácter y nosotros también.
Y ahorita lo veo en retrospectiva y la neta me encantaría que hubiera un Joel ahorita haciendo películas con los chicos en los que estamos en las escuelas, que ahorita también ya hay una cultura y una educación y una formación muy diferente a la que había Ujú, cuando él estaba haciendo las películas aquí, que éramos claro. la mayoría o todos éramos egresados de comunicación, uno que otro que ya había, como tú, había hecho cosas y uno que otro que había estudiado cine. Y ahora las cosas son diferentes y la neta me gustaría que esa dinámica, esa estructura, aunque era explotadora al máximo, puta, fue una escuela tototota que yo disfruté muchísimo también. O sea, habré hecho 7 películas con él, 6. Sí, sí, pues es bastante. O sea, quieras que no aprendes. Sí, 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 sí. Y bueno, para mí, digo, ahora las he vuelto a ver y me da vergüenza, ¿no? Pero Bueno, tenían su estilo, tenían su estilo. tenían su ondilla, pero, o sea, Ujú. hay que pensar en todas los obstáculos que teníamos, ¿no? Por supuesto. O sea, todos éramos como novicios, todos, ¿novicios o novatos? ¿Novatos? ¿Cómo se diga? Novicios no, por favor. Novicios no, novatos, eh, no teníamos recursos Sí, no. realmente, o sea, hacíamos las cosas como Los pobres de arte, podíamos. güey. Los de arte Los de rascaban arte se todo, las güey. veían, ajá, o sea, filmábamos en 12 días, ¿no? Sí, 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 estaba O loco. sea, si eran una situación precaria, pues sí, o sea, de video home formalmente, Claro, pero pero vaya, eso también nos impulsaba pues, a resolver, ¿no? exacto. Y yo algo que aprendí también y bueno, lo que era maravilloso es que, pues, tampoco había como mucha presión por parte de Joel, del Ujú, productor, ¿no? Entonces, sí había como bastante libertad ujú, ujú. creativa, pues, bueno, sí había sí se valía echar a perder un poquito. Claro. Nuevamente, echando a perder se aprende y, pues, si es el dinero de alguien más, pues, bueno, qué mejor. Oye, ¿y cuál crees que haya sido el mayor aprendizaje que sacaste de esas pelis? Pues, muchos, muchos, pero más que nada a resolver, Ujú. eh, la narrativa visual en el momento, y pues a lidiar con actores que no son actores Muchos y de ellos, sí. con actores divas, ¿no? Claro. También que de pronto, pues, tú estuviste en esta que era todo de noche y de repente el actor ya no quería trabajar de noche. Sí, Entonces era, ¿qué pasó ahí? creo que le podemos mandar un saludo, creo que era Julio Camejo, ¿no? Sí, un Sí. saludo. Que era buena onda, Julio, la verdad. No, Diego, o sea, hizo un trabajo buenísimo, pero sí nos metió en Sí. aprietos, ¿no? O sea, Pues de es que él repente también es tenía que así, sumarse a esa precariedad, también se esa la tenía precariedad. que vivir él. Exactamente. Perdón, perdón, te interrumpí. No, no, pues digo, era eso, ¿no? Cuestión de resolver y de no dejar que se hundiera el barco Ujú, y pues sí, muchas frustraciones en el sentido de querer hacer las cosas lo mejor posible y pues, no poder por claro. no tener como los recursos de tiempo, de dinero, ¿no? De equipo, De de, planeación de también. No gente, de había casi nada de planeación. preproducción. No, casi nada. Pero nuevamente, o sea, al final del día creo que todos ahí, pues, era como un rally, ¿no? De estos rallies de de No lo había pensado realización. así. Sí, cierto, cierto. O sea, era así de que, bueno, pues ahora, ya habíamos supuestamente planeado esto, pero, pues, todo cambió porque bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Puta, pues, a ver, a Claro. resolver. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que ese fue el mayor aprendizaje, como a agilizar como esta manera de resolver la puesta en cuadro, la puesta Ujú. en cámara. Eh, Y de esas pelis a los proyectos que empezaste a hacer después, que ya entraremos a esos cortometrajes 2011, Juan y la Borrega, eh, tu forma de planear ha variado, ha evolucionado. Es decir, tú como director en esas pelis como tan precarias, ¿tenías tiempo de planear o era ya, pum, pum, pónganse aquí, cámara allá? Y ahora ya haces plantillas quizá, shooting, o sigues con alguna dinámica en especial. sí, creo que era muy diferente porque no teníamos tanto chance de hacer scout técnico, según Ujú, recuerdo. O sea, prácticamente era pues ir a la locación a probar y medio imaginarse cómo hacer las cosas. Pero claro. lo que yo recuerdo es que
el 80% de las locaciones llegábamos y a ver qué hacemos aquí, ¿no? Sí, 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 total. Y era así, bueno, pues a ver, vamos a resolver así, así. Y más o menos tenía, sí había hecho yo mi trabajo lo más posible de director, ¿no? De decir, bueno, ya sabes, como armar mis planitos Claro. y medio imaginarme cómo iba a estar narrado, pero pues la mayoría de las veces es hasta que no estás en el lugar, si es Ujú. que no hiciste pues un scout técnico, pues es ver el espacio, ¿no? Ver cómo puedes trazar, qué tanto puedes sacarle provecho, cómo Claro. iluminar, etcétera. Entonces, yo siento que sí, por mucho trabajo de pre que lográbamos hacer en ese periodo de días, Ujú, ujú. porque eran días, Sí, sí, sí. eh, realmente ahí el juego era llegar a improvisar y a resolver. Cosa que pues ya no me lo permito, pues, o no me doy el lujo de hacer, ¿no? Después, el, el corto que hice inmediatamente después de la última, que creo que fue Mr. Narco, la Sí, sí, última sí. que hicimos, Sí, sí. muy divertida ese rodaje. Estuvo chido, la verdad. Eh, ahí fue que hice el cortometraje de G, Okey. que ese, de alguna manera, el lo hice ya pues, con un fotógrafo, con el que había querido trabajar, Felipe Pérez Buchar, Ujú, ujú. que habíamos planeado como, pues, hacer algo y no sé qué, y entonces, ese corto, pues, sí lo planeamos, o sea, sí fuimos a escautear, dijimos: "Bueno, Claro. vamos a hacer aquí esto, sí hice todo, pues, mi guión técnico, ¿no? Sí me permití un poquito, experimentar, y eso fue, por ejemplo, algo que me dejaron estas películas, que Ujú. sentirme cómodo para para identificar cosas que estaban pasando, porque era medio documentalero la manera en que lo hicimos, o sea, pues Okey. otra vez guerrillísima, nada más era el fotógrafo, el actor y yo Órale. prácticamente, Okey, okey. y porque no tenía sonido, todo fue una voz off y pues así, o sea, con luz natural y nuevamente empujando como estas nuevas tecnologías, lo hicimos con la 5D cuando apenas había salido En el y 2000, apenas es ¿qué habrá sido eso? ¿Como el 2000, 2009? 2009, ajá. Sí, filmamos 2009 y salió el corto en 2010. Pues sí, justo en el 2009 todavía se estaba empezando a debatir. De hecho, en el 2013 se grabó este documental muy bonito que se llama Shot by Shot, en el cual se está todavía debatiendo si el digital iba a reemplazar al negativo y todo esto. Y ahí se andaba Ajá. explorando si la 5D realmente tenía esta, o sea, obviamente con los cortos de Last Five Minutes, algo así, fue el primer cortillo ya formal. Habrá sido en el 2008 o 2009, entonces tú andabas ya explorando súper pronto, ¿eh? Ajá, sí, porque además, bueno, nuevamente, o sea, la cámara era de un conocido Ujú. del fotógrafo, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, ha tenido suerte en ese sentido, que son de conocidos. Claro. Pero yo vi un corto en Vimeo, no me acuerdo quién era, pues uno de estos, pues ahora ya se le llamaría influencer, yo Ujú, creo, ujú, pero de los pues, primeros que andaban ahí explorando con estas cámaras de foto fija, ujú. em, no me acuerdo de su nombre, Philip Bloom, creo que se Ok. llama, ajá, Ujú. creo. Sí, que él tenía un Y blog muy interesante de tecnología, de cámaras y exactamente. todo esto. Sí. Pues sí es Philip Bloom. Pues vi un cortito que filmó ahí, que se fue a dar el rol Ujú. y filmó con la 5D y obviamente, pues viniendo del mundo del video, pues me sacaba así, me volaba la cabeza Claro. la profundidad de campo, o bueno, la poca profundidad de Justo, campo que justo. tenía la 5D, que creo que fue el hit para todo mundo. Claro. Y que se le llamó el look cinematográfico, o algo así le llamaban, Sí, 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 el totalmente. look de cine, o una cosa así, que todo el mundo andábamos persiguiendo con las cámaras de video, ¿no? Claro. Las pelis estas con Joel las filmábamos con la, Con la ¿cómo se P2, llama? ¿no? P2, la Ujú. P2, Panasonic exactamente. P2, que era la 200X o DBX, algo así. Ajá, exactamente.
que todavía, pues, la óptica no te daba esa Pues separación no, focal para nada. O sea, era lo que óptica fija. hacíamos ajá, mucho era como, tener todo el lente más largo Ujú, ujú. y acercar a los personajes para tener un poquito ahí de Sa fuera de foco. ¿Sabes qué me acuerdo que hacías mucho? Además de siempre andar cierto, justo con lo más telefoto posible para lo más desenfocado, pero jugabas mucho con la corrección de color, y contigo Ah, aprendí que si le ponías un filtro de estos de rosco a la óptica, contra un exacto. blanco, si lo ponías verde se veía magentoso. Entonces tú ya coloreabas la película desde el rodaje. Eso en ese momento Exacto, sí. me voló la cabeza en aquella época. Eso era un truquito ahí de estos, pues sí, no sé, ni sé cómo se me ocurrió, pero me acuerdo porque queríamos, o sea, queríamos buscar una, pues sí, como una textura diferente, ¿no? Ujú. Y, y sabíamos que en la postproducción no se iba a corregir color. Okey. Es cierto, Entonces, el proceso era tan rápido que no se trabajaba mucho con eso. no, o sea, medio después ya le empezaban a meter ahí medio filtros y así, Ujú, pero ujú. realmente lo que queríamos es que desde el origen ya trajera un look y, y luego pues no teníamos filtros de cámara, no teníamos muchos geles gelatinas Para para las las luces, ajá. luces y ni me acuerdo cómo es que se me ocurrió eso de meterle justo un filtro de corrección enfrente para hacer el balance de blancos y tener como una desviación, un viradillo ahí Claro. a otro, Engañar totalmente a la cámara, porque engañar a la cámara, exacto. Y fíjate que en Mister Narco, de hecho, funcionó muy bien. ujú, Eh, tiene esta pátina así verdosada, verdezona, ajá. que pues estaba muy de moda en ese entonces. Claro, claro, Bueno, sigue estando de moda, es como el el color favorito de todo el mundo. claro, claro. Y y eso funcionó muy bien. Entonces, sí, fíjate, ya no me acordaba de eso, pero era un truquito muy chistoso. Súper interesante. A mí me voló la cabeza y me encantó. Sí. Sí, sí. Muy bien. Oye, y entonces, en 2011 ganas un estímulo de IMCINE, a corto, ¿qué estímulo era en ese momento? Era cortometraje así nacional. Sí, era el apoyo a la producción de cortometrajes de Okey. INCINE. Y bueno, con este corto estuviste nominado al Ariel. Y me parece que, bueno, tú siempre, eso me pareció también desde que estábamos rodando Mr. Narco, las otras películas, tenías como que un estilo muy de acción, la verdad. O sea, Ujú. no te ibas como a lo básico. Y en de Juan y la Borrega, tienes una serie de movimientos, la foto está súper chida, la historia está muy interesante también. Ahí, ¿cómo fue que planteaste esa película? O sea, ¿qué decisiones tomaste creativas para decir el look, el estilo de esta película va a ser, pues, paneitos, movimientos de cámara, muy fluido todo? Yo creo, supongo que lo habrás hecho con Steadicam, una cosa así. Cuéntame un poquito de esas decisiones creativas que impactaron al Mm. look de ese corto que es muy específica, muy evidente. Sí, pues ese corto, la verdad es que fue para mí como dar el salto como del mundo, pues, amateurzón, Ujú, ujú. ¿no? A algo más profesional, porque ese fondo es maravilloso. Creo que ahora ya, pues, está un poco devaluado en el sentido de que los presupuestos son más bajos, etcétera. Claro. A mí me tocó todavía mi generación, nos tocó filmar en 35 milímetros. Eso vi que lo hicieron Todavía con no Kodak. entraba ajá, todavía no entraba el digital. Ujú. De los 5 cortometrajes que se produjeron, la consigna era que uno tenía que ser en digital. Afortunadamente, hubo un director que dijo: "Ya", ¿no? Órale. Y entonces ya no hubo ahí debates, Claro, por ejemplo, pues, para mí era así de: "Guay, 35 por milímetros, órale". supuesto. Entonces, pues yo ese corto, digo, había aplicado a otros fondos bueno, del mismo fondo, pero había aplicado un par de veces, pero la verdad es que pues no había como que tenido el tino de hacer las carpetas bien, o Ujú, sea, como ujú. que pues todavía no tenía mucha idea y cuando me senté a escribir ese corto, pues estaba reaccionando a la ola de violencia que se estaba dando en el 2000, sí, 2009, 2010, Ujú. 2010, perdón.
en el estado de Veracruz, que fue cuando pues, le dieron entrada a los Zetas okey. y cambió la dinámica social completamente, ¿no? Entonces, Órale, qué interesante. se volvió un estado súper violento, Ujú. pues, Jalapa, que era apodada la Atenas veracruzana, pues, de repente ya veías, ¿sabes? Como que los Sí, militares sí, en sí, las calles, levantones, cobro de piso, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones horrendas de la violencia, y eso claro. a mí me impactó mucho. Entonces, pues decidí escribir una historia que hablara sobre cómo la violencia nos impacta y nos transforma, ¿no? Ujú. Para bien o para mal. Eh, entonces fue que se me ocurrió escribir este corto. Yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México Okey. y veía sobre la avenida Insurgentes, más o menos a la altura de Álvaro Obregón, ya no existe, pero veía esta tienda de uniformes como así gigantesca de los 70 con unos maniquís todos olvidados, Ujú. ¿no? Y decía, órale, esta locación está increíble. Órale. Y se me ocurrió como mezclando Mm, como estas ideas, ujú. escribí el guión, era como algo que tenía un, digamos, como un discurso social, que pues es algo que siempre gusta a los, a los Los jurados, evaluadores, claro. a los evaluadores, ¿no? No era algo, pues, no sé, puramente. A mí me encanta la ciencia ficción y el horror y Ujú. el cine de género, y entonces no era nada así De hecho. que pues, no les gusta, ¿no? Por ejemplo, el corto de G, pues era de ciencia ficción, entonces, o sea, como que sí dije, bueno, voy a hacer algo que, obviamente que sea honesto de mi parte, pero pues obviamente no les voy a mandar un corto de ciencia ficción porque si de por sí, no sé cuántos, una década después sigue siendo muy difícil, Claro. imagínate. Entonces, pues bueno, ya pegó, te digo, fui muy afortunado que esa convocatoria, pues, tenían buen presupuesto todavía. ¿Eran como 800,000, Trabajé, casi millón o una sí, exageración? llegándole al millón, de hecho, Okey. Ujú. ajá. Tenía, o sea, había una labor de producción muy, muy fuerte en el sentido de que, pues, te rodeaban de profesionales, o sea, de Ujú. gente que hacía cine, comerciales, O sea, ¿no? ¿de O alguna sea, forma te puro. imponían cierto crew? No te lo imponían, pero te hacían recomendaciones Okey. y tenías como, sí te lo imponían, pero tenías también cierta libertad, ¿no? Okey. Por ejemplo, yo escogí a mi fotógrafo que tuve que pelear, Ujú, ujú. que fue el mismo de G. Claro. Tuve que pelear por él porque pues no tenía tanta experiencia, entonces decían, ay, lo que siempre pasa, ¿no? Sí, Que dicen, puta, pues es que no son 3 pesos, ¿no? Como claro. para arriesgar y no sé qué. Entonces tuve que pelear eso, tuve que pelear que yo editara el corto, tuve que pelear, pues creo que prácticamente eso, pero Ujú. mira, la verdad es que bueno, te ponían gente, o sea, de una talla impresionante que decías, no, pues, o sea, por favor, Nada puede yo mal quiero ir sale. trabajar con Que sí, yo quiero trabajar con estas personas, ¿no? claro. Entonces, eh, pues ahí sí hice un trabajo muy riguroso de preproducción. Pues ahí hice storyboards, hice mi shot list, pues varias veces, ¿no? Platicando con el fotógrafo. eh, Hicimos hasta una maquetita, porque la parte de que se desarrolla, durante la que se desarrolla la gran parte del corto, pues es un foro. eh, entonces hicimos una maquetita del foro, trabajamos con diseñador de producción, Órale. Pache Contreras. De hecho, eso te iba a Eh, preguntar, todo el corto, bueno, ¿es un set o es locación sí, real? o sea, donde hay locación real, que es obviamente Como la vitrina, ¿no? sí, la vitrina, o sea, al comienzo obviamente el metro Ujú, y la vitrina, pero después la oficina trasera, ujú. eso es un foro, eso Okey. fue un, Va, va, un va. set. Ajá. Que también eso te iba a Em, comentar, que se veía muy bien el diseño de producción, ¿eh? mm, Además de la foto. no, pues es que sí, o sea, el Pache Contreras se llama el diseñador, Ujú. pues buenísimo, además su equipo de arte también buenísimo, Carlos Benassini.
y se me escapan más nombres, Ujú. em, pero sí, geniales. Y, y ahí sí, pues te digo, o sea, hice un trabajo con, pues súper clavado con el fotógrafo. No usamos Steadicam, teníamos un dolly. Ah, okey. Y pues el asunto es que, bueno, sí, por ejemplo, una anécdota muy buena es que pues, yo quería meter un dolly en el metro. Que de hecho es muy fluido ahí el movimiento. ¿Qué hiciste entonces? Y pues todo el mundo decía, no, que no, ¿cómo crees? Que no sé qué, que no sé cuánto, porque no nos alcanzaba para Steadicam. Okey. Igual en aquel entonces pues era muy caro, qué sé yo. Guau. Entonces, pues me fui con el fotógrafo y le sacamos medidas al vagón y había un fishercito que pues Ajá. daba la medida perfecta y pues me empeñé y dije, no, pues o sea, sí se puede hacer, porque chingados no se va a poder, ¿no? Órale. Y pues total que sí, salió y la sacamos. Obviamente teníamos muy limitado el viaje Ujú, del metro. ujú. Era prácticamente de la estación pues de donde llegan, ¿no? Sí. No sé cómo se le llame, y arrancarse, ¿no? Y ya un tramito y hasta ahí. ¿A poco? Entonces, había que coordinar como eso, ¿no? O sea, que en ese tramito fuera el dolly, el push-in. Guau. Y, y pues sí, resultó. ¿Y porque pues ese dolly lo teníamos para todo el corto, ¿no? Después Claro. en el diseño también del set, pues se diseñó de manera que una pared era móvil, Ujú. entonces teníamos como un tiro de cámara pues mucho más largo y podíamos también meter rieles ahí. Em, Oye, y para ese momento, perdón que te interrumpa, para ese momento en el que tú ya estabas tomando decisiones de ese nivel, complejas, con equipo complejo ya, con un lenguaje más sofisticado, eh, ¿cómo llegaste a esas concepciones? Es decir, tú no tuviste una formación formal de cine, tú estuviste mm. desarrollando proyectos, buscando, investigando, pero ¿cómo le llegaste a ese punto en el que tú podías decir, pues aquí quiero dolly, aquí quiero no sé qué, plano contra plano, abierto, cerrado? O sea, ¿fue todo autodidacta? ¿Fue intuición? ¿Qué fue? Bueno, es una mezcla, sí era mucho autodidacta, o sea, sí me clavaba mucho, pues bueno, leyendo más bien, viendo películas obviamente, y analizando, pero pues leyendo también mucho, por ejemplo, la American Cinematographer, ¿no? Ok. Leyendo pues libros sobre cine, sobre fotografía, como cuestiones técnicas. Parte del aprendizaje de estas películas con Joel, pues era también que me ponía a estudiar, ¿no? Porque Ujú. la verdad de las cosas es que, o sea, dirigí fotografía no porque quisiera fotografiar, sino porque pagaba tan poquito que así pues ya por lo menos tenía dos Sí, salarios, cierto, ¿no? tú paqueteabas, ¿eh? En las otras películas había Paqueteaba, productor y director, y tú eras perdón, director y fotógrafo, y tú eras director y exacto. fotógrafo de tus películas. Sí, me veían feo, pero pues no me importaba, ¿no? Bueno, estaba Entonces, súper chido y era súper eh, resolutivo. sí, pues también por sí, la manera en que hacíamos las cosas, o Ujú, sea, la verdad es que tampoco era como, y no era el único, también Joshua Hill, por ujú, ejemplo, él también fotografiaba y dirigía. claro. Y entonces, pues eso me forzaba también como a ponerme a estudiar, a ponerme a ver como pues, cuestiones narrativas. ¿Algún libro en especial relacionado con puesta en escena? ¿Puesta en cámara? Eh, Había uno que se llamaba, que fue de los primeros así libros que tuve, es que no lo tengo aquí, pero ¿cómo se llamaba? Narrativa audiovisual. Ujú, Es como un ladrillote. órale. No me acuerdo cómo se llama. Va, no, no Pero te bueno, preocupes. te explicaba así todo, como el lenguaje audiovisual, ¿no? Esto del eje, Ujú, ujú, movimientos de cámara, movimientos de puesta en escena, ¿no? Diferentes claro. personajes, todo esto. Entonces, de repente sí como, al principio, pues bueno, sí me lo leí y medio traté de entenderlo y de estudiarlo, pero obviamente hasta que no
lo pones en práctica, pues Ujú. no vas a como asimilarlo bien, ¿no? Por supuesto. Y luego, pues ya se convierte en una consulta, una guía Ujú, de ujú, ujú. consulta. Em, pero, por ejemplo, pues yo nunca había trabajado con un Dolly de verdad. O sea, Claro, lo más que llegamos fue una tonina y, pues, las toninas eran, pues, muy limitadas claro. porque, pues, o sea, los rieles también nada más teníamos como 2 tramos y si acaso uno curvo, Ujú, ujú. y pues, como va en tripié, pues, es más que nada es de ida y de venida, ¿no? Era lo Claro. que hacíamos, eh, en estas pelis, pero, pues, sí, a mí siempre me ha gustado como el movimiento ¿no? Del boom y Ujú. cosas así. Em entonces, de repente sí buscaba explorar un poquito y me apoyé mucho en el fotógrafo, que él sí tenía más experiencia trabajando con equipo profesional. El director de fotografía, perdón, el asistente de dirección, Bernardo Jasso, ¿Él fue tu pues asistente de dirección? sí, es una Freseando, ¿eh? institución exactamente. Wow. Pues yo aprendí muchísimo de él, ¿no? O Por sea, por supuesto. ejemplo, eh, recuerdo algo que me sirvió muchísimo, o a todos más bien, Ujú, eh, fue que nos reunimos el fotógrafo Bernardo y yo, eh, y hicimos como un video storyboard, o no sé cómo se le llame, ujú. video board o como sea, o más bien tomamos fotos, ya me acuerdo, Okey, ¿no? Pero tomaba las fotos como en secuencia. va. Entonces armé todo el cortito como en secuencia, como photoboard, y, pero pues con ayuda de ellos. Ujú. Entonces, de repente, pues ahí surgían dudas de la puesta en escena, ¿no? Decíamos, a ver, ¿cómo vamos a filmar esto? Ah, pues necesitamos una plataformita, pues Okey. necesitaremos esto, el otro. Entonces eso, por ejemplo, ese ejercicio para mí, pues sí me abrió los ojos de repente a decir, "Puta, te estás imaginando cosas que son súper complicadas y se pueden resolver de otra manera". Ahora, también llevé una asesoría de Jorge Michel Grau. Ujú, En aquel claro. entonces acababa de Guionista. hacer, Este, ajá, Somos lo que hay. ujú, ujú. Justo salió en el 2010, Okey. y él fue el asesor de dirección. Y pues bueno, me entendí Qué muy bien con chido. él porque obviamente nos gusta el mismo cine, el mismo Ujú. tipo de cine. Pero él también, por ejemplo, me ayudó a simplificar mi puesta en cuadro, ¿no? De Claro. repente traía yo como esta cuestión muy del montaje MTV que se le llamaba en aquel entonces. Ajá. Ahora ya nadie lo pela, pero pues era como cortar, no, ahora ya es común, ¿no? Ya se Claro. volvió parte pero era cortar mucho, ¿no? O sea, Ujú. como cortar, o sea, cuadro, 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 cuadro. Y de repente, pues él me decía, a ver, para contar esta acción no necesitas 3 planos, o Ujú. sea, puedes contarlo en uno, ¿no? Y más bien es tu puesta en escena lo que va a Claro. resolver. Entonces, eso también me ayudó como a pulir esa narrativa. Y así, o sea, fue todo un proceso, ¿no? De ir puliendo, puliendo y de apoyarse en personas que pues tenían más experiencia. Oye, Em, lo que veo ahorita muy interesante es que ese fondo, que si bien era para cortometraje, para apoyar a directores noveles, también tenía un trasfondo y una intención muy interesante, que era rodearte de expertos que te guiaran y que te ayudaran a llegar a llevar todo a buen puerto. Cosa que ahorita con los Olfocine, que está maravilloso, y la gente de IMCINE, las chicas de IMCINE que están ahora, son increíbles, les tenemos muchísimo cariño, han hecho un increíble trabajo, pero estos focines por los estados, lo que está sucediendo ahora es que pues te da la lana y resuelve allá como tú puedas con lo que tienes y con la gente que tienes, lo mm, cual tampoco está mal, está muy padre porque pues le da oportunidad a más gente y se desarrolla más gente. Pero esa opción de estar cubierto por grandes profesionales me parece interesantísima y muy enriquecedora también, ¿eh? sí, en aquel entonces me parece que todavía no existía el fondo para los estados. Parece que esa iniciativa salió Sí, unos años el después. primero, el de los estados, que el primero lo ganó Carlos Trujano de aquí de Puebla, por los estados fue en el 2013, 2014, una cosa así. Mm, ahí está, ajá.
Sí, ya algunos Sí, y añitos ya, por después. ejemplo, mi convocatoria fue 2010, ya en la convocatoria 2011 ya no filmaron, creo. Es más, O creo que sea, fue dos mil salvo dieciséis, perdón, perdón. salvo Ujú. algunas personas que se empeñaban en filmar en 16, Claro, pero pero sí, ya, o sea, el fondo ya era así digital, ¿no? claro. Oye, y de este corto, Juan y la Borrega, pasamos a Search. Y bueno, definitivamente tú, desde que andabas haciendo películas indies y muy pobres en Jalapa, ya la ciencia ficción estaba dentro de ti. Y en ese corto, que me parece que lo grabaron en alguna laguna de aquí de Puebla cercana, me parece que el Chichica, una de El estas, ¿no? Chichica, Ándale, sí, muy identificable, muy bonita la laguna, muy bonita la puesta en escena, pero al final con un toque de ciencia ficción muy bien logrado, ¿no? gracias. Pues, sí, fue, algo interesante porque, bueno, es que hay grandes saltos. Ujú. Ahora me acabo de acordar de esta pregunta que me hiciste de cómo fue que fui almacenando como este bagaje Ajá. para desarrollar mi narrativa. Y algo muy importante es que yo en el 2005 entré a trabajar grabando el making of de la película de Apocalipto, Ay, de sí, Mel cierto, Gibson. también me habías dicho eso, que se rodó en San Andrés Ajá, Tuxtla, Veracruz, donde viven mis papás. exactamente. Salud. En Ajá. San Andrés, Catemaco. Catemaco, pues por ahí en Paso del Toro y no me acuerdo qué otros lados. Claro, claro. Pero eso para mí también fue una escuela muy, muy importante, porque pues yo estaba ahí todo el tiempo, o sea, yo tenía acceso pues a todo, ¿no? Entonces, estaba todo el tiempo filmando, viendo cómo solucionaban, em, cómo hacían muchas cosas, ¿no? O sea, muchos truquitos. Por ejemplo, ahí Claro. fue donde aprendí yo lo del eyeline, ¿no? Ujú. Yo antes de estar en ese set, yo no tenía idea, ¿no? De cómo chitear el eyeline o de Claro. cómo poner atención. También esto de las alturas, ¿no? De usar plataformitas, Y esas de cómo indicaciones poner la cámara. del eyeline, ¿quién veías que las daba en ese set? ¿El fotógrafo o Mel Gibson? Pues era Mel Gibson principalmente, Ok, pero también de repente pues saltaban los operadores de cámara o el fotógrafo, la verdad es que nunca lo veía, bueno, sí lo veía, pero no lo veía mucho ok. porque estaban en las tienditas estas Claro. de DIT, Ujú. porque esa se filmó con las cámaras Genesis de Panavision Claro, y Sony el inicio del digital al profesional. inicio del digital. Órale, Eran unas cintotas así. claro. No, pero sí, pero sí era digital Génesis, ¿no? Sí, Sí, era ah, ok, ok, digital. va. Pero Grababan en filmaban cintas. o sea, grababan en cintas, Ok, ok, en unos cassettes, unos casetzotes, que esas súper. fueron las que usó también George Lucas Ujú. en las películas, estas de la primera trilogía. Claro, ok. O sea, el uno, 2 y 3, pues. Oye, Y dime, dime. Ah, no, no, nada, tú dime. ya no, nos cruzamos. No, y te iba a preguntar, antes de continuar con esta historia, que la verdad no me acordaba de que había estado como making of de la película de Apocalipto, eh, ¿cómo llegaste ahí? ¿Quién te conectó para entrar como making of en una posición tan privilegiada en una película pues tan grande, extranjera, produciéndose en México? Sí, pues fue suerte, la verdad. Me enteré de que iban a filmar, o sea, que ya había como crew, Ujú. de que iban a filmar y entonces fui al puerto de Veracruz, literalmente le dejé mi currículum a la coordinadora de producción, que en aquel entonces, curiosamente, era Yuria Godet, ¿Cómo que crees? sí, De después se Ficine. convirtió ajá, No, bueno, bueno. entró Ujú. en INCINE, estuvo Ajá. de subdirectora de corto, por Ok. ejemplo. Ah, claro, cierto, cierto. Yo también la conocí en subdirección de corto con ese corto de Exacto. regiones. Y ya luego Sí, toda En una vida. Eficine. Entonces, ¿y cómo la encontraste a ella? O Y sea, ¿cómo sabías dónde buscar a estas personas ahí en Veracruz? pues leí un artículo Wow. en algún lado
y como que decía que estaban en el hotel fulano, ¿no? Como que ahí estaban Neta, qué las oficinas indiscretos de producción. los del periódico. Sí, exacto. Bueno, ahí no estaba Mel, pero Ah, claro pero que estaban estaba el la equipo. oficina de producción. Y ya, y fui, y pues, literal, así, hola, pues, vengo a ver que la película y no sé qué, y aquí está mi currículum y no sé cuánto. Ajá, Total que tuve la suerte de que querían, bueno, o sea, Disney era como quien estaba produciendo la película okey. y o era la distribuidora, no sé exactamente cómo era el show, pero ellos contrataron una empresa gringa para hacer el making of todo el EPK. Ujú, Y ellos andaban buscando a alguien local porque no querían, bueno, no tenían presupuesto como para ujú. pagar y era una producción aparte, digamos, de la película, no Okey, era parte no entraba yo dentro del Cruelis. del crew, ajá, el crew list de la peli, ¿no? Entonces, pues así fue que, pues de pura suerte, yo creo que Yuria dijo, pues aquí está este fulano No, cuál que es suerte, güey. local y Viste, supiste, tocaste bueno, y sí, encontraste. O sea, la neta, ese es un mensaje súper chido para quien nos esté escuchando, que las cosas no te llegan de a gratis ni de a ver quién me llama, sino tú fuiste y tocaste la puerta y le dijiste, Yuria, Mel Gibson, aquí estoy, eh, exacto. ¿qué puedo hacer por ustedes? Qué chingón. Exactamente. Y pues ya en esa época ya había hecho pues esto, el que habita y etcétera, ¿no? Ujú. O sea, sí tenía como un mini currículum ahí de que sí había hecho cosas. Y pues nada, o sea, me llamaron, me entrevistaron, yo dije que sí a todo y Ya es, I speak English. ¿Ya hablabas bien exacto. inglés en esa época? Afortunadamente fui a una escuela Ah, qué chingón. pues, te enseñaban inglés, pero no lo hablaba muy bien, no Ujú, lo hablaba muy fluido, pero pues sí lo masticaba y lo ok. entendía, ¿no? ¿En qué año más o menos Em, fue eso? Que no hemos hablado del año. Eso fue 2005. Ok, va, va. Y pues esa producción, o sea, yo estuve 7 meses Wow. en esa peli. Ahí entre Entonces Catemac. imagínate, ajá, todos Ujú, los días estar viendo cómo filman y lo que fue impresionante también es toda la gente que conocí, ¿no? ujú, por supuesto. Que, pues, a la fecha, o sea, muchísima banda de ahí, pues, eh, tantos años después ahora están haciendo cosas, o sea, están en un nivel Por supuesto. impresionante, ¿no? Que eso es algo muy interesante también, y cuando somos jóvenes quizá no lo llegamos a valorar, que podemos convivir con gente, estar cerca de gente en proyectos muy chiquititos o muy grandototes, pero esas personas que están conviviendo o con las que estás compartiendo espacio, en el futuro pueden ser tu próximo compañero, tu próximo socio, tu próximo coproductor o el próximo que va a elegir tu película. Y eso yo, por ejemplo, Totalmente. cuando estaba chavo, ni me daba cuenta. Ahorita, afortunadamente, estamos platicando tú y yo por una coincidencia que tuvimos estábamos platicando hace rato, como 20 años en las que coincidimos en esas películas. Entonces, les digo a mis estudiantes de la escuela de la materia de producción, que uno de los principales consejos que les estoy dando últimamente, que yo también estoy cayendo en cuenta de eso, hacer relaciones, conocer gente, cultivar esas relaciones porque en ese momento quizá no te dan un resultado, o sea, no te dan nada ni tú les das nada quizá, pero años después se pueden complementar súper chido y nunca sabes quién te puede echar una mano y abrirte Ujú. puertas increíbles. Sí, exacto. Y digo, o sea, todos tenemos como ejemplos de, puta, si me hubiera llevado más con esta persona, Claro, si no claro. sé qué, o en aquel momento me dio hueva ir a convivir y no sé cuántos, ¿no? Exacto. Y luego te arrepientes y dices, uy. Pero más allá de eso, también lo que hay que rescatar es que pues no es solamente de una cuestión de conveniencia, Ujú, ujú. sino que, por ejemplo, yo ahí pues hice amistad con Felipe, ¿no? Que después se convirtió en mi fotógrafo de cabecera. Órale, Eh, o sea, conocí a otras personas que pues ahora quiero trabajar con ellos, claro. ¿no? Bernardo, por ejemplo, ahí lo conocí también. Órale. Él estaba en la segunda unidad y haciendo motion control. Pues muchísima gente que no te puedes imaginar estaba en esa producción, porque en aquel entonces Ana Roth era como Ujú. pues, la reina pues no sé si era service o cómo era el asunto, pero pues las películas más grandes que llegaron a filmar a México, o bueno,
más grandes, Ujú, pues ujú. ellas las llevaban, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, 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 con por ella acuerdo. trabajaron muchísimas personas que hoy en día, pues, están llevando también el cine y las series Claro. y bueno, hay una sí, verdaderamente hay una formación espectacular en México, de gente que, pues, aprendió mucho de estas grandes producciones hollywoodenses Ujú, ujú. y y que ha ido desarrollando, obviamente, pues, una voz propia y una manera propia de hacer las cosas, pero que técnicamente hay un nivel impresionante en México, ¿no? Y pues eso, o sea, por ejemplo, bueno, fomentar, ¿no? Estas amistades que después se puedan convertir en un equipo de trabajo también, ¿no? Claro. Em, con gente que pues tal vez puedas colaborar más adelante. Sí, sí, Mm. hacer relaciones. Y la verdad es que en mi experiencia, o sea, salvo esa vez que fui y dejé mi currículum, la verdad es Ajá. que la mayoría de las veces que he conseguido trabajo, pues ha sido como, ¿no? De conexiones, de Claro. que, no, pues esto, que el otro, que por allá y así, ¿no? Sí. Y fíjate que en esta experiencia que me ha estado dando el podcast con los pocos episodios que llevamos ahorita, la mayoría de los profesionales que he entrevistado han llegado al puesto en el que están ahorita, la mayoría por conexiones. Empecé un proyecto, me jalaron a otro, me jalaron a otro, me jalaron a otro. Y la clave Exacto. está en Ujú, empezar. Entonces, pues la verdad es exactamente. que pues muchos han tenido mucha suerte, pero muchos han trabajado un montón y han corregido errores y no se han ido llorando a su casa, sino le han seguido talachando para lograr continuar en esa productora. Esto me lleva a preguntarte, en ese making of, algo que te haya sucedido, que hayas tenido que resolver, que dices, Dios mío, ¿por qué cometí este error tan tonto, tan terrible y no te saliste y ahí seguiste? ¿O todo fue maravilloso y lo disfrutaste un chingo? Eh, lo disfruté un chingo, pero no, pues, o sea, sí que digas que la haya yo calabaceado. No sé, perdí que supongo que lo Mm, grabaste en mini DV en esa época o ya era otra cosa. era mini DV, sí, era Sí. una camarita Sony, no me acuerdo el modelo, Algo que hayas perdido Z Z no sé qué. Pues mira, no así tan garrafal, Ujú, pero sí de repente había ciertas condiciones que no eran favorables para la imagen. ujú, Y yo trabajaba con el publicista, entonces hacíamos, de repente me pedía que grabáramos entrevistas con los actores, pero pues era un poquito sí llegar y ahí como sea, aviéntatela, ¿no? claro. Entonces, de repente pues era, sí tomaba como malas decisiones en cuanto a cómo, dónde había posicionado al personaje, ¿no? Okey, De repente no sé, el clásico que pues tienes un backlight súper fuerte y tú se ve bien gacho, okey. o, o ya sabes que, pues estás en luz natural y de repente se te Ujú, nubla y cosas ujú. así como más frustraciones, más Claro, que cagadas, pero, pero sí, o sea, realmente, pues sí, tuve la suerte de que no me pasó algo así. Y súper. además, también, por otro lado, era de, o sea, grababa todos los días, llegué como a 100 cassettes, o más de 100 Seguro, cassettes seguro. de Y también entonces, pues, era de, pues, había material para aventar para arriba, o claro. sea, Y desgraciadamente, ese making of no se ya ves que hay una cuestión política con Mel Gibson antes de sacar la película, lo ujú, cual creo que, pues, mermó ahí el éxito de la peli, y okey. después el making of ya, o sea, el plan era hacer como lo que hizo Peter Jackson Ujú, con El Señor de los Anillos, como un diario de rodaje, después, pues, ya no llegó, nada más editaron 7 minutos de making of y tú no tienes y tan ninguno de tan. esos cassettes tampoco, tú entregaste todo. Exacto, o sea, era una cuestión de que en ese entonces, puta, los discos duros eran Sí, carísimos, claro. ¿no? Okey. Eh, Oye, y bueno, y considerando también otra cuestión, o sea, no solamente era ir a grabar en condiciones precarias, bueno, o sea, difíciles, sino que el calor, los mosquitos, la selva, debió haber sido también una locura, o sea, físicamente debió haber sido agotador rodar esa película, ¿no?
Sí, era muy demandante, principalmente para los extras y las personas de maquillaje, que los de maquillaje yo no sé cómo le hacían, llegaban como a las 4 de la mañana Wow. Que de hecho, y fíjate luego que algunos mi papá es médico allá en San Andrés Tuxtla y me contó que una vez le llegaron varios que le salieron como una especie de reacción al maquillaje y tuvo ahí a varios, órale, atendiendo a varios de ellos porque les había hecho algo el maquillaje. órale, qué loco. Perdón, una anécdota. Sí, pues sí, era muy demandante. El problema, bueno, no el problema, más bien lo más difícil para mí fue cuando se filmó toda la parte de la ciudad, que fue en un lugar cerca de Paso del Toro, Ujú. donde las temperaturas eran de 42 grados Oh, y pues no había casi donde guarecerse. ujú. Pero bueno, yo pues, traía mi sombrerito y un paliacate y lo que quieras, Claro, pero los extras pues estaban, o sea, en vestuario, ¿no? Sí claro. tenían como sus techitos, pero pues mientras no estaban filmando, Sí, pero claro. cuando tenían que entrar al set y todo eso, pues imagínate, estaban ahí. Digo, había mucho trabajo bueno, no trabajo, pero había mucho cuidado de Cuidado. mantener Ujú. a la gente hidratada y todo esto, que no hubiera insolaciones, pero aún así, o sea, Claro. No, sí era muy rudísimo. pesado. Sí, muy rudo. Bien, bueno, pues ahora me gustaría pasar a platicar contigo sobre, pues, una buena noticia que recibieron hace poquito ustedes, que fue ganar el premio, el Ariel a mejores efectos especiales de una película colaborativa, una película coral, una película, no sé cómo, me gustaría que tú me dijeras cómo le llaman, a Aztec, que son una Ujú. serie de cortos con la misma temática. ¿Me podrías dar una explicación mejor de cómo es esa película? Sí, le llamamos una película de antología de Antología. cortos de ciencia ficción, una antología. Eso fue una iniciativa a la que me invitaron y que también, o sea, es un proyecto que tomó 4 años en ver la luz, Ok. porque, pues bueno, te podrás imaginar que no había un presupuesto, o sea, no había solvencia de presupuesto, Ujú. entonces prácticamente pues todo se hizo con autofinanciado y consiguiendo patrocinios, cada quien como pudiera. Cada quien con su Eh, una- corto era responsable de producir su corto. Exactamente. Okey. Había un fondo, digamos, común, pero pues era muy poquito. La verdad es que no, o sea, era un apoyo que los productores ejecutivos Ujú. habían bajado, Okey. pero pues no fue suficiente, ¿no? Entonces, realmente, pues cada corto se produjo a sí mismo y pues es un proyecto muy interesante porque si bien hay como un antecedente en el género del horror con México Bárbaro, Ujú, ujú. y esto como la consigna era, pues bueno, hacer una antología, pero ahora con cortos de ciencia ficción, entonces Claro. pues se convocó a cineastas que hubiéramos estado haciendo cosas en ese género y, y fue un proceso largo porque, pues bueno, obviamente partimos de cero, ¿no? O sea, desarrollamos los guiones, hubo un intento de como uniformizar, Ujú, digamos, ujú, a través de una premisa, ¿no? La premisa del meteorito ujú. que desata toda una serie de Claro. anomalías. Y, y bueno, a partir de ahí, pues cada quien fue desarrollando su historia. Em, yo, bueno, para ese entonces yo ya estaba viviendo en Nueva York. Yo llegué acá a trabajar en una película que terminé produciendo, por Okey. cierto. ¿Es el documental Y o cuál? no, se Ah. llama Mi América. Vale, sí, sí. Es un thriller. Okey. Y, y bueno, para ese entonces, pues yo ya había terminado eso, ya había hecho Search también, Ujú. ya había hecho, sí, Search, digamos que era como mi corto previo. No, mentira, no, de hecho, este corto creo que lo hice antes de ¿A Search, poco? ¿o Okey, okey. no? A ver, espera, ya ni me acuerdo.
No, creo que es no, 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 miento, sí fue posterior a Search. Y, entonces ya traía como ahí un poquito de más experiencia, produciendo aquí en Nueva York y con efectos visuales, ¿no? Em, y así fue que desarrollé yo la parte de mi corto, que se Ujú, llama Atl, ujú. y coincidió que en aquel entonces, Nayan González estaba viviendo y trabajando acá en Nueva York. Okey. Y, pues, buscando así como a quién castear, me la encontré en una de estas páginas de castings y dije: "Ay, a huevo, le voy a hablar". Y ya la busqué, nos vimos, le presenté el proyecto, ella estaba haciendo una obra de teatro en aquel entonces, también acá estaba recién llegada, entonces fue como un buen proyecto. También, por ejemplo, al fotógrafo con el que trabajé, que después se convirtió, digamos, en mi fotógrafo de cabecera acá, Ujú, Jano Mejía. ujú. Fue nuestro primer proyecto juntos y luego teníamos un colectivo que se llama Mu Media, Okey. eh, con otros mexicanos, Armando Croda, el famoso Chompis, que él estudió en Puebla también y Órale. amigo sí, de la banda de Joshua. Okey, okey. Entonces, armamos como estos equipos de trabajo de los cuales pues yo mencionaba, ¿no? De que es importante también ir como armando los equipos de trabajo y ellos pues me hicieron un parote, ¿no? Y me ayudaron mucho a hacer este corto, pero después el corto pues estuvo en el limbo porque requería muchos efectos visuales Ujú. que Fernando Campos, con su compañía de efectos visuales, pues los iba a hacer, pero pues él al mismo tiempo se estaba metiendo en un proyectote que fue su corto, Okey. el del Camino, que es los que han visto la peli, si no la han visto, pues bueno, no sé, ahorita no, creo que no está disponible. Bueno, está en Cuevana, pero no se los recomiendo porque se Mm, filtró una copia de ¿cómo trabajo crees? y sí. Órale. Entonces, no es la peli ya terminada, es un corte ahí. Okey, okey. Eh, entonces, bueno, él junto con Jaime Jasso, pues desarrollaron un cortometraje, un space opera, o sea, tipo Star Wars, ¿no? Con efectos visuales, yo creo que no sé, el 99%, o bueno, yo creo que el Ujú. 100% de todos los cuadros, pues tienen efectos visuales. Okey. Eh, entonces hubo ahí como un periodo de estancamiento, luego también obviamente los procesos de producción de todos pues resultaron un desmadre, ¿no? O Ujú. sea, O sea, fue muy ya habíamos complicado hacer el filmado, el proyecto. súper complicado. Eh, pues Isaac Basulto, que es el productor, uno de los productores ejecutivos, pues él tuvo toda la paciencia pues como de niñera, ¿no? Así Sí, sí, sí. de llevarnos de la mano y así en algún momento yo dije, ya, yo ya no voy a hacer esto, ¿no? Ajá. Ya es mucho desmadre. Finalmente, pues bueno, se logró y afortunadamente pues ahí hay un reconocimiento muy importante. Más que nada, pues porque para mí es muy importante que haya diversidad temática y de género en el, Ujú. en el cine Por supuesto. nacional, ¿no? Y bueno, la ciencia ficción siempre ha sido apestosa por todo, bueno, la apestada, Ajá, ¿no? ajá. Bueno, el cine de género en general, pero digamos en México, cuando tú hablas de ciencia ficción hecha en México, la gente piensa en El Santo, Claro, mal hecho. entonces mal hecho y chafa, Sí. eso es otras 2 horas de conversación, pero el hecho de que haya sido premiada con pues, ni más ni menos que el premio más importante a Claro. nuestra cinematografía, pues es muy, muy relevante en términos de, digamos, como de representación, ¿no? De decir, bueno, se le está reconociendo que Ujú. pues también hay otros aspectos de nuestra cinematografía y que son, eh,
pues distintos, ¿no? Claro. Y de alguna manera cumplió como el objetivo, ¿no? De hacer presente el cine de género, de ciencia ficción, con varios representantes del género y que haya ganado ese premio, pues bueno, habla de que por lo menos Exacto. se está avanzando por buen camino, hay muchísimo que recorrer y en ese sentido, Claro. ¿tú qué planes tienes? ¿Tu ópera prima que se llama Cocodrilo tiene algo que ver con ciencia ficción? No, Ya fíjate no. que curiosamente, curiosamente regreso a esta temática de Juan y la Borrega. Ok, Este es un thriller sociopolítico sobre asesinato de periodistas en Veracruz. wow. Y, y esto se remonta pues justo a estos años en los que estuvo el crimen organizado pues durísimo, ¿no? En el estado y toda la fallida guerra contra el crimen y cómo se desató pues toda una ola de violencia y luego gobernadores en el estado de Veracruz que Ujú. Terribles, ¿eh? explícitamente pues sí, o sea, tú sabes perfectamente de Sí, sí, quién sí. hablo, de Todo- quiénes hablo. todos lo sabemos. Y entonces pues es algo que yo he traído ahí. Bueno, un tema que yo traía como papaloteando, fue una idea que escribí, no sé, hace muchísimos años. Bueno, nada más como Ujú. la premisa, o sea, la Claro. pura idea. Y de repente, pues hace como 3 años, dije, bueno, pues creo que es hora de escribir este guión. Claro. Em, Empecé a trabajar la historia con mi hermana, ella es escritora también, pero ella escribe cuento y novela. Órale, no sabía. Eh, sí, Magali Velasco. Acaba de publicar su novela Cerezas en París. Ah, muy bien. Y, Uf, y bueno, desarrollamos como juntos esta idea que yo tenía y como que sacamos como varias ideas más complejas y ya me aventé a escribir el guión y pues ese guión eh, después lo talleré en el Cinequanon Lab, ujú. que afortunadamente ahí pues me eligieron y increíble, o sea, Okey. una experiencia increíble. Mi asesora fue Paz Alicia, que pues eh, la recordarán como pues, ni más ni menos que todos los guiones de Ripstein, Órale. ellas los ha escrito. Y y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, una de mis películas favoritas mexicanas es Profundo Carmesí, y es Ujú, así de, claro. pues, ella escribió el guión. Entonces, obviamente, también cada apunte que hacía era así como parar la oreja y poner atención y, ¿no? O sea, realmente había muy pocos momentos en los que yo decía: "Ah, eso no". Ujú. Oye, Era de que, pues, te dejaba pensando claro. y de pronto, pues, eso, ¿no? Oye, ¿y cómo es la dinámica en un laboratorio de eso? O sea, tú aplicas con tu proyecto, con una serie de documentos, quedas seleccionado y en la dinámica ya del evento, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo va? Yo he estado en pocos talleres de guión, pero bueno, generalmente es una dinámica colectiva, ¿no? Ujú, Tienes como un asesor, un guía, que es pues una persona profesional en el campo. ujú. Tienes también pues a tus compañeros. Entonces lo que se hace es que todos leen todo, ¿no? Y todos comentan Órale. sobre todos. Entonces tienes las opiniones de todos tus compañeros que ya leyeron tu guión Ujú, y tú das opiniones de todos los guiones de tus compañeros. Ahora también pues está la opinión del guía ujú. o del asesor y específicamente en este taller teníamos sesiones grupales y también sesiones individuales con el guía, ¿no? Okey. Qué trabajo tan Entonces, complejo para el guía, ¿eh? Y duro. durísimo, sí, la verdad es que yo no me puedo imaginar, o sea, porque estás hablando bueno, nuestro grupo éramos 5, o sea, Okey, son 5 guiones de largometraje, okey. y duró 2 semanas, si no mal recuerdo, y pues bueno, obviamente había días de discusión, Ujú. ¿no? Y había
días de escritura. O okey, sea, porque de eso se trata, de claro, escuchar opiniones, analizar qué es lo que está fallando y sentarte a escribir y ahora otro tratamiento y órale, vuelvan a leer, vuelvan a okey, opinar y luego otra vez, creo que fueron tres vueltas. okey, súper, Entonces, sí, no, súper bien. La verdad es que yo recomiendo mucho. A mí me encanta la reescritura. Yo sé que puede ser uno de los procesos más dolorosos ujú, para muchos, pero a mí me encanta como ir explorando, quitar, poner, como toda esta onda. Entonces yo disfruté muchísimo ese taller y la verdad es que el sí tener como las opiniones de gente, em, obviamente ajena a tu proyecto y luego también, pues, que son cineastas como tú ujú, y tener la opinión de gente, pues, en niveles, pues, mucho más allá, claro. es enriquecedor, ¿no? Entonces, sí veo el guión con el que yo entré y el guión con el que yo salí, pues, digo, no, pues, gran diferencia, ¿no? Va. Oye, ¿y cuál crees que haya sido la clave para que tu proyecto quedara seleccionado? ¿O simplemente era espectacular tu proyecto? Bueno, no. A ver, también hay algo que mencionaste, que le platicabas a tus compañeros Ujú, a tus estudiantes, ujú, que yo quiero, digo, es un cliché de la industria, pero es muy, muy real, ujú. y es que esto no es una carrera de velocidad, sino Resistencia. de resistencia. Y, y tú mismo podrás atestiguar, o habrás Ujú, atestiguado pues, el montón de banda que se queda en el camino, ¿no? Que por supuesto, simplemente por tira supuesto. la toalla y dice, no, pues ya, o sea, yo ya me cansé, yo quiero otra cosa. eh, y los que seguimos ahí aferrados, pues bueno, eventualmente llegamos a desarrollar lo que queremos hacer, Ujú, eh, pero siempre hay que estarle, o sea, siempre es picar piedra, ¿no? claro. Y me encanta esto en palabras de Guillermo del Toro, decía, hacer cine es como comerse un sándwich de caca y el pan hace mucho que ya se terminó, así es que No me acordaba de esa frase. Sí, es sí, cierto. en una de sus masterclass en Guadalajara creo que lo dice y me encantó porque dices, o sea, estos momentitos de celebración, como recibir el Ariel, como recibir un fondo, como no sé qué, o sea, son Ujú, muy valiosos porque detrás de esos éxitos, digamos, claro, puta, hay muchísimos rechazos, muchísimas frustraciones. Y claro. respondiendo o sea, es una respuesta larga a tu pregunta, Gracias, pero gracias. no, o sea, realmente esa fue la tercera vez que apliqué. Ujú, No, la cuarta vez. Había aplicado 2 veces con otro guión y con este mismo guión apliqué una vez y luego, pues ya, apliqué una cuarta, pero yo ya había dicho: "Ya, al carajo", o sea, ya. Había claro, llegado 2 veces a las semifinales y claro. no me habían escogido, y entonces ya estaba yo desanimado, dije: "Bueno, no, ya", pero después dije: "No, pues hay que seguir insistiendo", ¿no? Ujú, ujú. Y pues, bueno, es parte de eso, de que sí, hay que chingarle, esa es la realidad. Y cuando tienes suerte, como dicen, que te agarre la suerte trabajando, Por ¿no? supuesto. Entonces, pues bueno, así fue que, o sea, lo mandé y a la cuarta vez fue que me seleccionaron y bueno, uno nunca sabe, muchas veces a mí me ha tocado ser jurado, me ha tocado, pues de repente, o sea, esta cuestión de que son muchas circunstancias. Sí, sí influye también, una situación subjetiva, ¿no? Ujú, Influye también, de repente, pues, qué son los proyectos que están, de claro. moda, qué son los proyectos que, ¿Quién ¿no? es el Las jurado en ese temáticas momento? ¿Qué le atrae? ¿Qué le que le interesa? atrae, ¿no? O sea, por ejemplo, y es muy crudo, pero es la realidad. O sea, a mí me llega un proyecto de una comedia romántica chafa, Ujú, y jamás la voy a probar, ¿no? O por sea, supuesto. no que tenga nada en contra de las comedias románticas, pero, o sea, una peli, bueno, un guión mal hecho de lo que sea, pero digamos, entre más alejado está a tus gustos, Claro. pues sí, realmente sí juega ahí de repente. Entonces,
Pues depende mucho también de quién te toca de Claro, jurado. una configuración de varios elementos, ¿no? El contexto, tu historia, el jurado, la época, el tiempo, etcétera, que al final de Exactamente, cuentas cuando todo cuadra, pues resulta que tú resultas beneficiado y cuando no, pues no. Y ya será otro año. exactamente. Por eso también muchas veces platicamos de que cuando rechazan un proyecto, quizá no están rechazando que el proyecto sea malo, sino no es el momento adecuado para esa convocatoria, para ese laboratorio, quizás sea para otro o en otro momento, ¿no? Exacto. Sí, y mira, yo llevo tratando de levantar una película, pues, casi 10 años, Órale. otro proyecto Ujú. que tuvimos Fidecine, después, nos seleccionaron en EFI, pero ya no nos dieron el Ok. apoyo, ganamos en Los Cabos, apoyo de CTT, el Fondo de Figueroa, pero Ujú. después ya perdimos el Fidecine por el cambio de los Claro. fideicomisos. Entonces ahora, pues, regresamos a cero y ahí y seguimos. O Órale. sea, voy a seguir, intentando, Ujú. pero, pues, es algo que es importante, pues, es tener también como proyectos alternativos, ¿no? Corriendo en Tener paralelo varias siempre. velitas prendidas, ¿no? Claro. Ajá. Porque los tiempos, son muy bizarros. O sea, hay gente que de repente así a los 2 años ya está haciendo su peli, Ujú. pues, hay banda que, como yo, que tiene sí, que no ha hecho una ópera prima, digamos, Ujú. pues, en mis 20 años de carrera, ¿no? Claro. Y bueno, apenas bueno, esa es la novedad, es que ganamos Eficine Ah, el wow. en este año, ajá. Entonces, Súper. el próximo año vamos a filmar Cocodrilos Ah, muchas felicidades. No sabía, y no me había enterado de eso. gracias. Wow, No, qué es que chingón. no se ha hecho tan tan conocido. Ok, Ya ok. pronto por ahí esparcirá el chisme, ¿Y esa la van pero a bueno, sí, rodar? eso es No, dale, dale, perdón. no, pues, sí, o sea, como que también algo importante es que no hay, o sea, cada quien tiene sus tiempos, cada quien Claro. tiene sus caminos, ¿no? De pronto, sí llegas a frustrarte como cineasta de decir: "Ay, güey, no estoy haciendo esto y no estoy haciendo el otro", bueno, como artista, digamos, Ujú. y empiezas a compararte y decir, no, pues, puta, Tarantino a los no sé qué, Sí, ya había escrito True Romance y ya había no sé qué. O sea, no hay que caer en esas porque si finalmente cada quien tiene su camino y sí, al final del día, pues digo, lo que te va a diferenciar como artista del de junto, pues es tu propia vivencia, tus claro. propias experiencias de vida y sí, de pronto es como se van acomodando las cosas, ¿no? Como dices, todo un conjunto de situaciones que pues, de pronto no cuaja, pero si sigues ahí intentando, pues llega un punto en el que sí cuaja, ¿no? Claro. Va, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, Javier, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, por el tiempo que nos estás dedicando. No, Ahorita, gracias a ti. como bien lo dijiste, estás ahora en Nueva York, estás en Brooklyn y pues agradecemos la conexión. Me gustaría saber si tú quisieras, o ahora que te pusieras a pensar y te gustaría... No, pero me voy a empezar otra vez. Ahí lo editan, por favor. Ya, va. Em, para ir terminando este episodio, que te agradecemos mucho, Javier, que nos hayas regalado tu No, tiempo muchas ahorita que gracias estás a ti. en Nueva York, en Brooklyn, que nos diste esta conexión. Me gustaría saber cuál sería, si tú quisieras o tuvieras que tomar la decisión, cuál sería un taller ideal para ti, un curso ideal, que exista o que no exista, que tú dijeras, me gustaría el curso tal con un título nada más. ¿Cuál sería uno ideal que te encantaría que existiera? Pues partiendo de mi propia experiencia y de cómo, pues para mí, eh, bueno, como desde el punto de vista director, fotógrafo, la manera de aprender, pues es haciendo y la manera de desarrollar el oficio, pues es haciendo. Para mí, uno de los talleres, digamos, que me encantaría es hacer de principio a fin un corto, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! De partir de la idea,
¿no? Sí, de eso, de partir de la idea y desarrollar todo hasta la postproducción, hasta ¿sabes? Como Ujú. el output, ¿no? O Ok. sea, pasando por todos los procesos. Eso es idílico porque imagínate, o sea, creo que eso es la escuela de cine, ¿no? Sí, pero Eh, con mucho tiempo. Quizá algo más condensado de ir directo al grano de vamos a hacer un corto de principio a fin, suena súper bien. Pero eso Ujú. pensándolo, no para el Javier de ahorita, sino para el Javier de hace 20 años más o menos, ¿no? Pues sí. Chingón, me gusta, me O sea, gusta. dices para el Javier de hoy. No, no, no. En general, creo que Ah, la propuesta o sea, sí, la respuesta que diste creo que es genial. O sea, creo que un taller o un curso, que por eso también este podcast se llama Estudio Cine, por los significados que pueda tener la palabra estudio. Estudio como el esfuerzo de aprender algo, sí. como un espacio de trabajo, también como una investigación, un análisis de algo. Y por eso, pues obviamente también estamos muy interesados en explorar estas cuestiones del estudio y del aprendizaje de hacer cine. Entonces, creo que es un taller que estaría chingoncísimo. Ahora, mi Ujú. pregunta sería, ¿tú algún día vendrías a México a dar talleres? He dado talleres, con honestidad, no Ujú. soy muy buen profesor, Ok, ok. con toda honestidad, pero sí he dado talleres, no he dado cursos Ujú. así tal cual como un curso formal, Ok. pero sí he dado talleres por ejemplo, uno que me tocó, en cine hacía algo de Semana del Cine Mexicano en tu ciudad, o Ujú. una cosa así se llamaba. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero a mí me invitaron, cuando sucedió esto en Jalapa, me invitaron a dar Ok. pues era una plática Ok. más que taller, porque realmente no había como la posibilidad de desarrollar algo Claro. ahí. Pero, por ejemplo, a mí lo que me interesó enfocarme, pues era en ¿no? En todo este proceso de creación. Y mi ejemplo fue Juan y la Borrega. Entonces, les mostré, pues, desde el guión, desde ese photoboard que hice, el, el guión técnico, o sea, como que muchas cosas, de registro que tenía, Ok. no son tantas, pero registro del corto y de ver cómo se gestó, desde que se gestó la idea hasta que pues, se estrenó, ¿no? Claro. Eh, sí, yo creo que, o sea, se puede hacer como cine minutos, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Que cada alumno escriba y Y pues pueda ayudar desarrollen. a los demás en producción, pero Claro. ajá, Bueno. porque también, pues bueno, uno siempre piensa que todo el mundo quiere ser director, todo el mundo quiere ser fotógrafo, la Ujú. mayoría, pero pues también o sea, hay muchísimos puestos Por muy supuesto. interesantes eh, Sí, fíjate que en las escuelas, por lo menos en las que tengo cercanía, se está desarrollando mucho, además del director y el fotógrafo, que son como lo que más llama la atención, diseño de producción, sonido y asistencia de dirección. Y la verdad es que nosotros también hemos buenísimo. descubierto que la asistencia de dirección es fundamental, evidentemente un rodaje, pero en las dinámicas académicas, un asistente de dirección puede ayudarte a que el cortometraje pues salga muy muy bien o puede tumbarte un rodaje porque las cosas Sí. simplemente no avanzan. Entonces, todo eso lo hemos Sí, ido viendo. también, sí, hay una concepción errónea de lo que es el asistente de dirección. Sí, 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 La sí. banda piensa que es el que asiste al director, pero en Claro, realidad es un vínculo entre producción y dirección. para mí es la Entonces, mano derecha del productor en el set, porque sin él, exacto, pues nos atrasamos, horas extras, todo sí, lo que quieras, ¿no? Muy tiempo es bien. dinero. Exactamente, Javier. Oye, y ya por último, una de las más difíciles, quizá un poco atrevida. De tus contactos, de la gente que conoces, ¿a quién nos recomendarías para que lo entrevistemos en un próximo episodio? Pues te puedo recomendar, por ejemplo, a Felipe Pérez Buchar, Ah, estaría padrísimo. fotógrafo. Estaría Ajá. chingosísimo. Pues sí, Él dime, perdón, te interrumpí. no, que pues él podría con todo gusto Súper. Pues, aventarse a pues igual y ya platicar. Y él con... él tiene mucha experiencia, él trabajó muchísimo en películas gringas, por ejemplo, Ah, qué o ha chingón. trabajado muchísimo. Eso estaría súper interesante. Pues ya, ya si llega a escuchar este podcast, Felipe, y ya luego nos comparte su contacto o nos haces el vínculo,
te lo agradecería mucho para poder invitarlo y hacerle la mala pasada de entrevistarlo un ratito aquí en este programa. Va. No, cuál mala pasada. No, pues muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Gracias a ti, Javier. Estaremos en contacto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y pues nada, esperamos que la gente haya aprendido mucho de tu experiencia, haya disfrutado y haya conocido que pues todos en algún momento empezamos de cero. Empezamos tocando puertas, yendo a entregar currículums y hablar con la de producción para que nos deje hacer un making of. Y que ojalá que todos logren abrir esas puertas y pues hacer cine y cumplir esos sueños de hacer cine. Y bueno, la realidad es que nunca dejas de tocar puertas, nada más que es como en otro piso. Claro, por supuesto. Empiezas en la planta baja y luego vas, pero siempre Claro, vas a tocar puertas. claro, siempre. Genial. Muchísimas gracias, Javier, Javier Velasco. No, pues muchas Estamos en gracias a ti. contacto. Un gustazo volver a hablar contigo después de 20 años Sí, de no caray. hablar. Y de hecho te ves igualito. Espero yo también verme un poquito igual, pero te Ah, ves igualito, cabrón. sí, tú también. Gracias. Va. Bueno, ahorita no te veo, pero Va, ahí está. Va, ahí muchísimas estás. gracias. Estamos en contacto. Nada. Chao. Bye.